Hola, ¿qué tal, corrupto? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. Mirá, ha venido con los colores patrios. ¿Cómo andan? ¿Me dijiste bien? Bien, cierto, tenés razón. Sí. En vez de escarapela me vestí toda. ¿Y el sol? Acá. ¿Eh? Piropo fue. Le ponen el... No, se ríe porque me puede llegar a contestar una barbaridad también. Bravo. Bueno, sí, con mucho carácter. Bueno, me encanta. Bueno, la verdad es que no ha pasado nada. Yo creo que nos tenemos que ir hasta mañana. Un día aburrido. Un día, la verdad, que muy tranquilo. Bueno, todo se va a debatir. Tenemos un montón de voces. Por supuesto, tu voz que es la protagonista. Está Raciel, está Maridona, la brillante Maridona. ¿Cómo andás, María? Gracias por estar. Gracias. Muchos periodistas, como siempre, compañeros, gente que viene a decir lo que quiere, lo que siente libremente, como se hace todas las noches aquí en América. La verdad que se ha hablado mucho acerca de las detenciones, ya vamos a estar analizando con los especialistas acá, pero yo más allá de las detenciones, esto obviamente que arenga, contribuye a la grieta, quiero ir al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué se está debatiendo acá? Porque si no, uno se pone de un lado, del otro, o te termina comiendo la grieta, pero en definitiva queremos saber verdaderamente qué pasa con la justicia, hacia dónde vamos, qué sucedió con el famoso pacto con Irán, con el memorándum, qué pasó en la Argentina, qué pasó con AMIA también, impune aún, ¿no? Pero, ¿qué sucedió para que hoy estemos viviendo estos días tan extraños, ¿no? Bueno, finalmente hoy a la tarde habló Cristina Fernández de Kirchner al ser procesada y con pedido de prisión preventiva. Vamos a ver qué es lo que pasaba, tenemos una cámara ahí. Defensa de Cristina. Después de la conmoción por la noticia, los militantes dirigentes kirchneristas salieron a la calle a protestar por el fallo del juez Bonadío. El descargo de CFK. Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores. No puede existir una democracia plena si no hay garantía para que los opositores podamos realizar nuestra tarea. Hay un ejercicio de poder apoyado en la extorsión, la persecución, el revanchismo. Querer encarcelar en esta cacería que tienen con los dirigentes opositores al gobierno de Macri. No hay delito, no hay motivo, se juzgó y no hay causa. Esta decisión judicial, de judicial tiene poco, cuestionando un acto propio de la ejecución de las políticas. Mauricio Macri es el director de la orquesta. Bonadío ejecuta la partitura judicial. Hay una mesa judicial que funciona en la Presidencia de la Nación, que se reúne con el presidente. Estas medidas degradan aún más a la justicia argentina. Que no haya jueces que dependan de las decisiones del Poder Ejecutivo. Esto es una gran cortina de humo, además. No quieren que nuestra voz esté en el Senado. No nos vamos a callar, no nos vamos a asustar, no nos van a disciplinar frente al ajuste y el saqueo. Pretender, por lo menos, impedir que la oposición se exprese libremente y pueda denunciar y que eso sea visible. Tampoco nos vamos a dejar provocar. Aprovecho para hacer un llamado a la reacción serena. Va a haber muchos ciudadanos que van a llegar hasta la marcha de la resistencia. Y esperemos que los dirigentes de la oposición también se pronuncien porque esto afecta al Estado de Derecho de nuestro país. Conozco el pensamiento de muchos de ellos y en forma privada me lo han transmitido. Pedir desafuero por traición a la patria a 72 horas de asumir el lunes como senadora es un intento de disciplinamiento. Bueno, persecución política, disciplinamiento y tantas otras frases más, ¿no? De CFK en una tarde que ha sido desde una noche, un amanecer y una mañana, la verdad que parecía prácticamente una serie de Netflix, como dijo también en un momento la expresidenta de la Nación. Maridona, buenas noches, te saludo nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Esperabas que pasara esto en este momento del año, de la manera que sucedió? Bueno, no sé si era previsible que la cuestión entre Bonadío y Cristina Fernández de Kirchner iba a terminar de esta manera, digamos. Si había un juez que se iba a precipitar a pedir la detención de Cristina Fernández de Kirchner, estaba claro que iba a ser Bonadío. Me parece que en ese sentido no hay mucha sorpresa, ni tampoco para la propia Cristina Fernández de Kirchner. Hay que diseccionar esta cuestión en muchas cuestiones, ¿no? Si era pertinente o no declarar las prisiones preventivas cuando no hay una condena, como hablamos ya en el caso Vudú. Después la cuestión en sí misma, el acuerdo con Irán, si era o no una cuestión de encubrimiento, como la acusa Bonadío. Y después finalmente si es Bonadío actuando por la libre o un presidente, Mauricio Macri, como sugiere Cristina Fernández de Kirchner, que está atrás de Bonadío orquestándolo.
Yo creo que evidentemente el Ejecutivo da señales porque hay jueces. Hoy justamente estuvo Rafecas citado en el Consejo de la Magistratura, donde hay una mayoría oficialista, por no haber querido investigar esta denuncia. Y el pedido de detención está básicamente asentado en la denuncia de Nisman, ¿no? Ahora, hay señales del Ejecutivo que lo dejaron correr a Bonadío. Lo que no me queda tan claro es lo que dice Cristina Fernández Kirchner, en el sentido de que esto le convenga ahora y en este momento a Mauricio Macri, ¿no? Yo creo que no le conviene. No, por eso. Todo lo Sí, contrario. Choni. No, creo que no le conviene. Te doy algunos datos. Cristina no va a apelar, dato interesante, sorpresivo para algunos. En todo caso, si apela será a organismos internacionales, me lo acaban de confirmar fuentes del kirchnerismo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no apela, no sigue el camino Cámara, Casación. No, sí la prisión preventiva, Sí. no apela al procesamiento, Exactamente. pero apela a la prisión Sí, preventiva. prisión preventiva, sí, estoy diciendo todo el procesamiento. Porque quiere ir rápido a juicio oral. Exactamente, se lo quiere sacar de encima. Ahora, vamos a explicarle a la gente rápido por cuáles delitos está siendo procesada Cristina. Bueno, Y por eso hoy Bonadío- yo arranco el programa así. Eso me parece Sí. fundamental. Más allá Sí, de claro. después la carga ideológica, más allá de las especulaciones. Y el debate que de puede haber en prisión el medio. preventiva, sí o Claro, no. sí. ¿Cuál es la causa en particular? A ver, es traición a la patria, el primer delito que le imputa a Bonadío. ¿Por qué? Beneficiar a Irán, país que ejecutó el atentado a la AMIA en 1994, ocasionando 85 muertos. Encubrimiento agravado de la investigación de la AMIA y obstrucción de un acto judicial que es la investigación precisamente. No va a ir presa Cristina por lo que ya hemos explicado muchas veces. Pichetto ya dijo, los fueros no se tocan hasta que no tenga condena firme. Si a Menem no lo hicieron, a Cristina, que no tiene condena, tiene un procesamiento en esta parte del proceso, no va a ir presa. ¿Qué dice Bonadío en el fallo? Es largo, ¿no? Son 500 hojas. 500 hojas, pero es muy interesante, está muy detallado. Insisto, vos podés discutir larguísimo y tendido si está bien o no la prisión preventiva, pero el fallo está muy bien detallado. Dice que Cristina montó un plan criminal, estoy leyendo textual, para dotar de impunidad a los acusados iraníes que volaron la AMIA, que tienen captura internacional de Interpol. Y dice que los atentados, tanto a la Embajada de Israel en el 92 como a la AMIA en el 94, fueron 2 actos de guerra. Esto dice Bonadío. Bonadío recuerda el artículo 119 de la Constitución. Dice, la traición contra la nación, yo me lo anoté acá, consistirá en tomar las armas contra ella o en unirse a sus enemigos prestándole ayuda y socorro, que es lo que cree Bonadío que pasó. Y dice que ese plan criminal contó con canales paralelos y ahí aparecen todos los que detuvieron hoy, que son Timerman, que va a tener prisión domiciliaria, Zanini, impresionante, la caída de Carlos Zanini, que va a ser vicepresidente de Daniel Scioli si ganaba, y bueno, Delia, Esteche y todos los que hoy fueron detenidos, ¿no? Graciela. Bueno, no voy a agregar demasiado más a la información, que es muy buena. Lo que nunca supimos los argentinos es el contenido total del memorándum, que creo que mereceríamos conocerlo. Pero además también coincido con ustedes en que no le conviene hoy al gobierno que Cristina vaya presa y que además si el propio Bonadío hubiera querido que realmente tuviera alguna posibilidad de ir presa y demás, hubiera adelantado este fallo tiempo antes, meses. sí. Ajá. Yo Antes no que tenga creo que le fueros. faltara, Claro. no creo que le faltara, exactamente, no creo que le faltara elementos. Para escribir eso no se escribe en unos pocos en una noche días, no se escribe. ni se junta todo el material. Pero qué bueno lo que dice Graciela, porque si esto era el viernes 20 de octubre, antes de la elección, Claro. Cristina estaba presa. No tenía fueros. No tenía fueros. Claro, entonces, si no tiene fueros, si esperan a que tenga fueros, sabiendo ya, como en el caso de Vido, lo dijo Pichetto, que maneja la bancada peronista, por lo menos hasta ahora, yo creo que no va a haber en este momento, no le van a conceder el levantamiento de los fueros. ¿Cómo va a seguir? Y bueno, ya estamos de sorpresa en sorpresa. A mí también, más allá de que intuía que por la cercanía con Cristina y tenía que tener una implicancia si fuera así, es la detención de Zanini, ¿no? No sorprende tanto la de Lía
y demás a que ver, estaba sí. me parecía La como mucho más detención de explicado. Zanini, es interesante lo que dice Graciela, porque hasta ahora no estaba mencionado, digamos, como uno de los que probablemente hubiese estado investigado en esta causa. Pero las escuchas, que hay que recordar que el juez Rafeca, recién citaba María, desestimó la denuncia de Nisman y había miles y miles de horas, fueron las que involucraron o trajeron a Zanini a la causa. Más allá de todas las implicancias políticas que después vamos a discutir, a mí me parece interesante seguir poniendo el foco en cuál es la causa, por qué Cristina hoy y el resto de los exfuncionarios están con prisión preventiva o procesados. Por ejemplo, en el caso de Timerman, conocimos hace muy poco un dato tan sencillo como un ticket de café, pero que nada más ni nada menos daba cuenta de que Timerman, como canciller argentino, mintió. Porque él nunca reconoció las gestiones y la reunión en Alepo. Sin embargo, ese ticket de café fechado y con lugar preciso daba cuenta de que esa reunión existió. Entonces, lo más claro, decías, el contenido del memorándum, Graciela. El contenido del memorándum eran 4 hojas, todos lo hemos visto. 4 hojas y nada más. El único objetivo del memorándum, porque en uno de los puntos lo detallaba, si no me equivoco era el punto 4, era que caigan las alertas rojas, es decir, impunidad para los iraníes. Sí. Tal Martín, vez lo que, sí. perdón, A ver, por lo favor. que no me expresé bastante, El por qué. a mí me queda la pregunta de ¿a cambio de qué? O sea, porque nadie da la impunidad en un caso así, es algo que se tiene que haber calculado mucho, si hay responsabilidad desde un gobierno. Bueno, ¿qué me dan a cambio? Nadie en política negocia sin que algo se le entregue. Martín, buenas noches. Martín es el exdirector de TELAM. ¿Cómo le va? Lo escucho, por favor. Me parece una linda novela de ficción de Netflix o de HBO. Está bien. Cuando Viale dice que los iraníes hicieron el atentado a la AMIA, está descubriendo una cosa que 4 libros que yo leí sobre la AMIA, sobre el atentado de la AMIA, uno de un familiar de la señora O'Donnell y otro de Gabriel Levina, no, dicen exactamente que no hay ninguna prueba que incrimine a Irán en el atentado con la AMIA. Lo cual también se corrobora en la realidad de todos los juicios y todas las investigaciones que se han hecho. ¿Y por qué Cristina O sea que pedía partimos de la base, juicio? perdón, partimos de la base de que Irán es culpable del atentado donde no está demostrado en ningún lado. Pero y eso nadie decía que ha hecho Cristina, investigaciones dice eso. García. Entonces Ningún familiar mío, perdón. Estamos no sé. recreando, Sí. bueno, uno de los O'Donnell, a lo mejor no es... Santiago O'Donnell, pero Santiago, mi hermano, Es que- escribió un libro sobre los cables de la embajada norteamericana en Wikileaks. Él no dice, digo, no. No. Hay un O'Donnell que escribió sobre el atentado de la AMIA. Pero bueno, Ahora, Martín, le hago una pregunta. ¿Y por Sí. qué Cristina y Néstor, no, siguiendo Sí. su lógica de razonamiento, lo que yo me pregunto es por qué desde el año 2004, tanto Néstor como Cristina Kirchner, durante 7 años seguidos, yo cubrí la ONU, iban a todos los organismos internacionales a pedir que Irán entregue a los funcionarios acusados de ser los responsables, según decían textual, Néstor y Cristina, del atentado a la AMIA? sí, nunca dijeron que eran los responsables. Sí, Dijeron sí. que estaban incriminados y tenían que... Pero pedían hasta que se deberían retiren. declarar. Pero nunca dijeron que eran culpables. El gobierno además. argentino sostenía no lo que dice sí. ninguna de las investigaciones Lo decía el gobierno que de Néstor Irán y de es Cristina. responsable del atentado de la AMIA. Lo Ninguno. decían, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner sostenían que la responsabilidad del atentado a la AMIA era de Irán. No, Y estaba ¿sabe qué acusado. pasa? Cuando se Estaba habla de acusado. Hezbollah o de Siria, No. hay que conocer un poco el contexto internacional No para es saber así. que era el patio de atrás de Irán. De modo que No hablar de es Hezbollah o así. de Siria es lo mismo que hablar de Irán. Y los No es gobiernos así. de Néstor y de Cristina fueron muy vehementes en pedirle a Irán que Por entregue para supuesto, juzgar a sus porque se funcionarios. trata de gestiones políticas, ya que estaban incriminados y que se hacía un teatro sobre la culpabilidad de Irán. Dije, bueno, vamos a hacer la gestión para que vengan, le damos garantía para que vengan y hagan la declaración. En la de causa. justicia. Un minuto, sí, En la sí, causa. María. No, a ver, el acuerdo no garantizaba el levantamiento de las alertas rojas de Interpol. Sí. No, eso no estaba en el tratado que aprobó Sí, el sí. Congreso Nacional. No, en el tratado que aprobó el Congreso estás Nacional no equivocada. estaba. Es decir, todo el proceso por el cual las alertas rojas se comienza es para conseguir que Irán mande a esta gente a la Argentina, que garantice para que puedan entrar a ser indagados por la justicia. O se iba- Si hay un acuerdo entre Argentina e Irán
para resolver el problema, automáticamente las alertas rojas quedan afuera. A ver, yo lo que estoy diciendo, el No importa acuerdo... que no se diga, no hace estoy falta que lo diga o que contestando, no lo diga. no había ningún punto del Pero no me estás memorándum. entendiendo, no tiene que ver que diga o que no diga. No, Alcanza. acá se dijo que decía, estoy tratando de ir a los hechos y precisarlo en la medida de mi conocimiento. Sí. El acuerdo, el tratado que firma Argentina con Irán y que el Congreso ratifica, no decía que se iban a levantar El las solo sanciones. acuerdo las levanta. ¿Por qué? Porque todo el problema Está bien, es que ellos pero espera, no van a vos la estás justicia. sacando, déjame un segundo. una Yo lo que A ver, estoy Javi, diciendo Javi. es que no está en el acuerdo, en el tratado que firma Argentina Sino con porque- Irán. No está escrito. No está escrito, estoy Pero diciendo... la pregunta que te hago entonces es por qué, si eran 9 las personas que tenían que ser indagadas, ¿por qué solamente las 5 que están ahí son las de las alertas Bueno, la rojas? explicación a esa pregunta que la tiene Levina la da en la causa, que no quiere decir que sea la juez. verdad, un señor que se llama Ramón Alan Bogado. ¿Quién es Ramón Alan Bogado? Un ex agente de la CIDE inorgánico. ¿Qué dice Ramón Alan Bogado? Porque esto es muy importante. Sería, según Bogado, la justificación de la creación de este memorándum que nunca se entendió bien para qué era. Él dice que el pacto de Argentina con Irán respondía a la necesidad de Irán no de los granos y todo eso, sino de acceder a un programa nuclear que la Argentina le iba a transferir a través de un tercer país que es Venezuela. Igual, claro, estaban obviando Chávez en todo esto. Claro, así que me por parece eso que te digo, Para un minuto, además- sí que termine María. No, sí. para terminar el argumento, que quiero decir, yo Gabriel va un paso más allá, quiero argumentar desde Sí, el por principio. No dice el acuerdo eso. El acuerdo no dice que se levantan las alertas rojas. Lo que dice Bonadío en su larguísimo resolución es que lo que los iraníes perseguían era el levantamiento de las alertas rojas y él entiende y deduce que de la ratificación, de haberlo ratificado Irán también, lo que se iba a desprender era el levantamiento de las alertas Es lo que rojas. decía Nisman. Pero eso no está Claro. en el acuerdo. Eso no está, digo para ser precisos con relación a lo que estamos señalando. A mí me parece que es un tratado que firma el Congreso Nacional. De la argumentación que hace Bonadío, que es muy extensa, para mí los puntos más sólidos tienen que ver con lo que todos nos preguntamos en su momento, que era, qué raro, qué giro tan abrupto que pegó Cristina Fernández de Kirchner cuando venía diciendo... denunciar totalmente. Además, en Naciones Unidas En ella Naciones dijo, Unidas, no voy a claro. hacer Ajá. nada sin el consentimiento de los familiares y todo esto cambia. Ahora, lo que Bonadío juzga es una intención de algo que no se materializó y que es una decisión de política exterior que fue ratificada por el Congreso de la Nación. Después, Irán no ratifica el tratado, la Argentina en el Poder Judicial lo declara inconstitucional y esos hechos que hubiesen conducido o habrían conducido a la impunidad por parte de Irán no se concretan en ningún momento del proceso porque se cae el proceso. Entonces, a mí me parece, yo tengo serias dudas respecto de esta causa como causa judicial con relación a los motivos de si esto realmente es ¿En judiciable. qué momento la Argentina termina siendo o estando del lado de Irán, por ejemplo? Bueno, pero eso fue Con lo un que significa momento- Irán en el mundo, ¿no? Pero eso fue un momento muy ¿Ah? dinámico también en el mundo. Estados Unidos también cambió su posición respecto de negociar y de hecho se citaban antecedentes a lo largo de la negociación que mostraban cuando se buscaba un tercer país, del atentado de Lockerbie con Libia. Digamos, no es tan inusual tampoco que ante una situación que se trabe se busquen en situaciones internacionales. Y cuando Argentina busca este acercamiento para hacer el entendimiento, yo nunca entendí el giro de política exterior. No lo entendí y me parece que incumplía sus promesas. De ahí a deducir que era un plan para la impunidad de Irán, la verdad me parece que eso es digamos, como una deducción Es la que hace denuncia de Bonadío. Nisman. Ese es el corazón de la denuncia de Más Nisman. como una consecuencia, parecería. Algunas precisiones. En principio, de cualquier manera, si hubiese un delito podía ser en grado de tentativa. Digo, y eso, Pero no es lo que le imputa. No, está bien, digo, pero puede ser tranquilamente. Pero en no grado le de imputa tentativa. eso. Sobre lo de Alan Bogado, claro, cuando uno lee el fallo de Bonadío, también Bonadío pone cosas, pero deja fuera otras cosas. Y es interesante ver qué cosas deja fuera, porque así como Alan Bogado dio esa hipótesis, hay dos especialistas específicos de la Comisión de Energía Nuclear que desestiman por completo la hipótesis que da Alan Bogado. Es decir, no tiene ningún sustento real la hipótesis de Alan Bogado, es solo la palabra de Alan Bogado. Y dos especialistas dicen, todo lo que dijo Alan Bogado es imposible de materializarse. Con lo cual es una causa rara y a mí además me gustaría precisar que más allá de que estamos hablando del encubrimiento de la pista iraní, en este momento está llevando otro juicio por encubrimiento, también un ataque a AMIA, de Menem, por la pista siria. Y fíjate la diferencia de valores. Todos los que están en juicio en este momento, ni siquiera procesados, llegaron libres. Hoy están
van a los alegatos y se vuelven a sus casas. En este caso, sin siquiera tener un procesamiento confirmado por cámara, están presos o con pedido de desafuero para tener una prisión. Es raro. Segovia, vos estuviste hoy acompañando a Esteche. Sí, sí. Sí, lo acompañé. La verdad que él no sabía que lo iban a detener. ¿Vos sí? Nadie sabía. ¿Y cómo llegaste? ¿Vivís cerca? No, Fernando estaba militando. Y No, pues no estaba. Él Se no entrega estaba. después. No estaba en la casa. No, estaba en otro lugar, estaba haciendo actividades políticas. Lo llamamos a un montón de compañeros y se enteró por los medios que lo tenían que detener. Bueno, yo me ofrecí a acompañarlo. Por eso lo acompañé y la verdad que me dio tristeza de la forma de que él mansamente se iba a presentar a la justicia. Y lo detienen 20 metros. Y lo detienen 20 metros antes de llegar y con un show ni siquiera se presentaron diciéndole, bueno, mire, usted está detenido o lo vamos, bueno, trataron de armar un montaje como si fuera que el tipo se quería escapar, algo así. En ningún momento él intentó escaparse, al contrario, él habló con los abogados y aparte pactaron la entrega. Se pactaron para que se iba a... Lo que me da bronca de todo esto es que caen perejiles. Yo no creo que Fernando Esteche esté involucrado en la causa AMIA. Pero de aquí, pero estoy casi recontra convencido. No se disputa de eso, ¿eh? Entonces lo llevan preso y después, yo la verdad nunca leí el memorándum, porque la verdad no lo leí. Yo lo acompañé a un compañero militante y voy a estar con él y con un montón de compañeros. Ahora, el memorándum fue votado por los diputados, fue votado en el Congreso. Sí, el Congreso. En el Congreso, entonces tendría que ir todo en cana lo que votaron. Entonces no llevar gente inocente, ¿sí? De la forma que están Pero, llevando. Néstor, tengo una Entonces es una pregunta. cacería. Abrámoslo, más allá que yo considero como vos, que aquí hay una responsabilidad del Congreso, porque para mí trataron de darle un corte democrático a un pacto insólito a favor de Irán, diciendo los diputados y los senadores, como dice Julio Bárbaro, levantan la mano automáticamente. Pero acá hay material muy claro, escuchas que son públicas, que las pudimos todos escuchar tranquilamente, de la participación de Esteche, de Delía, que son tal vez personajes periféricos, pero que han tenido llamados de la Casa Rosada. El juez dice que hay 140.000 contactos vía mail entre estos personajes con Irán. Entonces la pregunta que acá planteaban algunos, ¿cuál es el giro? Si era el enemigo Irán a querer ser tan condescendientes con Irán y en un mes de enero, febrero, en pleno calor, votarlo y darle un contexto. ¿No te llama la atención o no ves que en las escuchas, más allá que sea tu amigo o algo, no ves que puedan tener algún tipo de vínculo o participación en algo? Mirá, yo no sé, por eso le digo lo que digo. Fernando no tenía... Voy a hablar de Fernando y después no voy a hablar de Luis, que son los dos compañeros que yo conozco. Ninguno de los dos tenía intención de escaparse. Ellos estaban de exposición a la justicia para cuando ellos lo llamasen. Entonces no tenían ningún problema ellos para que lo lleven preso. Lo que indigna ahora es que haya una cacería de brujas. Mañana voy yo preso porque soy amigo de Fernando. O porque soy amigo de Vudú, o porque somos amigos. Entonces sospechamos que estuviste al lado de él y entonces tenés que venir en cana. Y por la duda te queremos investigar. Entonces, la verdad que el problema, yo quiero saber también quién fue los responsables de... Todos queremos saber. Ahora, llevar a los compañeros así de esa forma y desviar creo que el problema es montar un show político hoy por hoy. Creo que no es el problema hoy si Luis o Esteche está preso. Creo que quieren tapar los 40 compañeros que están hoy desaparecidos, quieren tapar la crisis que tenemos en Argentina, entonces hay un show mediático por todos lados. A ver. Sí, diputada, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, este es un hecho estrictamente judicial que obviamente tiene un impacto político por las características de los imputados y principalmente por el objeto de lo que se está planteando cuando estamos hablando de un acuerdo entre dos países que, al parecer, por las pruebas que hay, no se hizo a la vista del conocimiento de todos y de la buena fe en que se tienen que trabajar este tipo de acuerdos entre países, con un país, además como es Irán, sospechado y como bien explicaban antes, Argentina había dudado de la participación y era parte de una investigación. Esto empieza con un atentado terrorista internacional, continúa con la muerte de un fiscal y lo que necesitamos saber es la verdad de todo esto y seguramente el juez y lo que sí el Estado,
y esto digo nosotros los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, tiene que garantizar el debido proceso de cada uno de los imputados, que hoy hay una masiva, o por lo menos nos enteramos que 5 creo que son las prisiones preventivas que se dictaron en el día de hoy, donde genera esa sensación de que, bueno, van todos presos sin una condena, etcétera, etcétera, pero también hay que entender que venimos de un proceso de mucha impunidad en todos los sectores políticos, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Judicial. Por lo tanto, las garantías que necesita el juez, una es la prisión preventiva, justamente para llevar adelante las medidas probatorias que le pide el fiscal. Esto no empezó hoy. Esto ya viene sucediendo en los últimos tiempos de dictar prisión preventiva a diferentes funcionarios de la oposición. En este caso, el kirchnerismo. Lo que hoy sucedió fue grave. Yo pensé que íbamos a arrancar diferente el programa de hoy. Hoy estaba ilusionado de que por una vez íbamos a estar todos de acuerdo, porque lo que pasó fue grave. ¿Saben cuál es la sensación que hay afuera en la calle? Que hoy algo se quebró. Créanme que hoy la gente salió a la calle de manera pacífica, fue a la plaza y no va a ser la primera manifestación. Pero hoy algo se quebró. Hoy fue un antes y un después para nuestro país. Lo de hoy fue vergonzoso. Lo de Bonadío, su odio hacia Cristina, su parcialidad demostrada claramente, esta persecución a la oposición y el atropello a la democracia, hoy fue algo gravísimo. Yo me quedo con 2 palabras. Una tiene que ver con Leandro Santoro y otra con un mensaje que hoy replicó María. Lo de Santoro es el memorándum, y es cierto, lo votó el Congreso. Ya lo hemos dicho, pero resaltemos eso. Lo votó el Congreso, era ley, pero no entró en vigencia. La denuncia de Nisman fue desestimada por 5 jueces. El canje de venta de granos por petróleo nunca se hizo, las alertas rojas nunca se levantaron y la Secretaría General de Interpol lo declaró todo esto por escrito. Dicho esto, lo cierro con lo de María, que cita a Pino, pese a que van a intentar justificar lo contrario. Pino Solanas dijo: yo voté en contra del memorándum con Irán. Puede ser discutible, puede estar a favor, en contra, es cuestionable, nulo, pero es una ley del Congreso, no es un delito. Si fuera un delito, serían cómplices todos los legisladores. Esto, que también dijo Miriam Bregman, no es judiciable. No es judiciable, lo tenemos que entender. Bueno, vamos a asumir que no es judiciable. Vamos a hacer la interpretación política, Diego. Yo no soy abogada ni jueza, por lo tanto deberá la justicia determinar si es judiciable o no. Yo acepto esa discusión, pero déjame decirte lo siguiente. Lo que yo no puedo aceptar es que tantos años después de un atentado impune todavía en la Argentina, el peor atentado terrorista de la historia de Latinoamérica, sigamos discutiendo la responsabilidad de Irán. Primero, el mundo, cuando empezó a acordar con Irán, no lo hizo con Mahmoud Ahmadinejad, lo hizo con el presidente Rouhani. Argentina negociaba con un presidente que lapidaba mujeres, negacionista del Holocausto, que buscaba la destrucción del Estado de Israel. Espera, no estoy hablando de Cristina, no estoy hablando de Cristina, déjame hablar del atentado a Lamia. No estoy hablando de Cristina, estoy hablando del atentado a Lamia. Entonces, el Irán con el que Argentina negociaba era el Irán del presidente lapidador de mujeres, negacionista del Holocausto, que hablaba de la destrucción del Estado de Israel y que el mundo le daba la espalda, menos la Argentina. En primer lugar, el punto 7 del memorándum, que acá lo tengo, pues yo dije el punto 4 y me equivoqué, es el punto 7, dice expresamente que este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres a Interpol. Todos interpretaban, el fiscal Nisman denunció, que el punto 7, en un memorándum que tenía apenas 9 puntos y 4 hojitas, tenía como único objetivo que cuando ambos países firmaran un acuerdo, no tenían razón de ser las alertas rojas, por las cuales Nisman había tenido que ir a Lyon, Francia, cuando tenía amenaza de muerte por parte de Irán, y después de una ardua negociación logró que se emitan las alertas rojas, que era muy complicado que se hiciesen. No, eso no es lo mismo que el acuerdo decía si iban a levantar las alertas, que es lo que dijiste no hace antes. falta escribir, vamos a garantizar la impunidad. Pero, por favor. Ese era el meollo de la denuncia de Nisman. María. No, a ver, a mí no me parece que sea tan accesorio la cuestión de dictar prisión preventiva sin una condena en una causa de estas características de la manera en que lo hizo Bonadío, porque me parece que pone en cuestión gran parte de las intenciones de Bonadío, porque el argumento de que Cristina Fernández de Kirchner, Zanini y compañía
A mí Esteche no me parece tan perejil, porque yo no conozco ningún perejil que lo defienda burlando, con respeto. Sí. Pero no conozco ningún caro perejil eso, con el ¿eh? abogado, uno de los abogados Ah. más caros de Comodoro Pi. Pero eso es otra cuestión que a mí También. me llama la Sí. atención. También de como Un detalle, ¿eh? Bueno, para marcar. ¿No? A mí me llama ¿Quién la paga atención. eso, no? Pero lo que quiero decir es que más ahí allá Irán. de eso, me parece que el uso de la prisión preventiva está casi más estirado incluso que en la causa de Vudú, porque uno podría... O sea, la idea de que Cristina Fernández de Kirchner preserva contactos internacionales y que podría entorpecer una investigación de la cual el juez dice tener toda la prueba necesaria y haberla producido, es un argumento muy raro. A ver, que tenemos un abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? Creo que habría que tener A en ver. cuenta algunos puntos A que me ver. parecen importantes para ir dilucidando lo que está ocurriendo. Hay un artículo de la Constitución, que es el 118, que dice que todos los delitos que se producen en las provincias se tienen que sustanciar y considerar en la provincia, con los jueces locales. Esto claramente está indicando que no es admisible que en la comisión de un delito en nuestro país, como fue por ejemplo el atentado con la AMIA, pueden intervenir jueces extranjeros. En el memorándum, precisamente lo que deja abierta la posibilidad de una comisión integrada por iraníes y por jueces argentinos, con lo cual se está sacando a los jueces que estaban en el tema, se lo está sacando, que eran los jueces naturales. Se lo están reemplazando por otros, violando groseramente el artículo 118 que les acabo de decir. Pero no solamente es esto lo que hay que señalar también. Se dice que no, pero que Cristina, como el Irán no acató el fallo, no es así, perdón, no acató el memorándum, lo firmó el presidente, el memorándum. No lo avaló el Parlamento iraní. Pero no es eso lo que es lo importante. Cuando la presidenta, que por la Constitución tiene el presidente el derecho a proponer el tratamiento de proyectos de ley por el Congreso, él elevó, la Cristina elevó este proyecto de ley y ella, para que no hubiera responsabilidad de ella penal, tendría que haberse considerado que ella hubiera dicho, bueno, retiro el proyecto de ley. Entonces ahí sí no habría delito. A lo máximo podría considerarse una tentativa, pero no delito. Retiro después de que, perdón. Que yo presento el proyecto como Poder Ejecutivo y lo retiro después, antes de que lo trate el Congreso. Lo retiro antes de que lo trate. Ahí sí no habría habido la consolidación o el delito en concreto no se habría cometido. Pero acá no hizo eso. No solamente ella lo mantuvo, sino que además exigió que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, una semana cada uno, violando los reglamentos, lo tenía que aprobar, como si de la aprobación de este memorando dependiera la suerte del país, más o menos. Entonces acá hubo un delito que se consumó por parte de la presidenta. Y además, la traición a la patria está en que ella sometió un episodio penal o criminal que ocurrió en todo el país, que se lo someta a jueces extranjeros. Entonces, y además, creo que hay que señalar también... ¿Ese es el delito? No. No, ¿cómo? No, la razón por la cual invoca traición a la patria... Con jueces de afuera. No, claro, está violando el artículo 18. Con ese argumento declaran inconstitucional el tratado. Pero no traición a la patria. No, traición a la patria es porque Bonadío entiende que los atentados hicieron que Irán estuviese en guerra con la Argentina. Entonces, es complotarte contra el enemigo de la patria. No estamos en guerra con Irán. ¿Puedo aclarar un poquito? por favor. No confundamos. La prisión preventiva, la teoría de Irursun es que cuando el juez considera que puede haber un entorpecimiento en la investigación, él declara la prisión preventiva. Eso sí, ¿cómo pasa con no todo? viola el principio de inocencia. No es la primera vez en nuestro país que a una persona acusada de la comisión de un delito le declaran prisión preventiva y después lo declaran inocente. Ha ocurrido eso. Pero no es un exceso. A ver, esperen un minuto, porque está Gaby Levines que no ha afecta al principio de escrito mucho inocencia. con respecto a eso. Está Graciela con nosotros también. Pero quiero ir a la memoria, quiero ir al archivo. Hemos preparado un informe que tiene que ver con la explosión, de la explosión a la traición se llama el informe, y tiene que ver con parte de la historia de los argentinos, aún impune. AMIA. Mirá. Impune.
Siguen pasando los gobiernos y los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA no encuentran consuelo. La causa, muy embarrada por la política, sigue lejos de la verdad. Y este es el derrumbe de una de las paredes frontales que no resistió y se vino abajo. Un infame acto de guerra, planeado y ordenado por las máximas autoridades del gobierno de la República Islámica de Irán. Que no hayamos podido avanzar es una materia y una asignatura pendiente, vergonzante y dolorosa para toda la sociedad argentina. Señora Presidenta de la Nación, agradecemos su presencia, pero no es suficiente. Necesitamos justicia de inmediato. Dice que este memorándum de entendimiento tuviera el nivel de acuerdo, de tratado, y fuera remitido para su control y su aceptación o no por parte del Parlamento argentino. Nuestra voluntad como oficialismo es acompañar este memorándum. Creemos que es un camino importante, interesante. Proyecto de ley por el que se aprueba el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán. Afirmativo 131, negativo 113. Es una gran trampa, una trampa política, una trampa jurídica. Todo el Medio Oriente es inestable. ¿Y qué hace Argentina? El trabajo sucio. Entrega la verdad, entrega la justicia, entrega a su pueblo, entrega a la comunidad judía, entrega todo por una especie de posicionamiento que la lleva a ella al peor de los lugares. El acuerdo con Irán fue pensado y ejecutado para destrabar una situación y un hecho que ocurrió en 1994. Ha habido una alianza con los terroristas. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa AMIA. Han hablado todos con mucho más conocimiento que yo, sobre todo quienes son técnicos. Todo el tiempo pensaba cómo en la Argentina nos cuesta creer en las instituciones. Cómo naturalmente desconfiamos de todo. Y qué trabajo va a significar reconstruir esa confianza en las instituciones, por lo tanto, primero fortalecerlas. Y viene a cuento a lo que vaya a pasar con esta historia, ¿no? Porque yo creo que sí, que va a haber protestas, no creo que se parta en dos el tiempo, me parece que sí va a haber protestas, pero no va a ser definitivo. Y sin embargo, todo el mundo se va a plantar en la posición fuertemente que tiene a priori por esta cuestión de estoy de parte de o en contra de, claro, ahí perdemos todo, porque sí. no tenemos confianza en las instituciones. Yo creo que es imprescindible, saber la verdad, que se trabaje en ese sentido para que sean creíbles, para que cuando un presidente hable uno le crea, para que cuando funcione la justicia uno pueda creerle y no ser suspicaz de por qué. Por ejemplo, vos creo, María, dijiste, bueno, era esperar Bonadío, como diciendo, bueno con las dificultades. Bueno, no te estoy diciendo que esté mal tu apreciación, todos lo sabíamos. Ahora, qué malo que un juez uno admita que le tenía bronca o que la tenía pregunta resentimiento a te quiero hacer esta otra pregunta. persona. No Si importa que sea un presidente. ¿Y si hubiese ganado Scioli y Zanini, hubiese pasado esto hoy? No. Es posible que no. Entonces ahí es te das cuenta que la justicia bueno, ahora vamos al otro camino, a imaginar. Pero ahí, viste, cuando vos decís sí, ya entras a imaginar. Mi creencia por cómo se manejaban y por la influencia que ejercía el kirchnerismo sobre la justicia, creo, si la política concretamente, creo que no hubiera ocurrido esto. Y creo que a esto se apostaba fuertemente, que hay muchas sorpresas por desesperación y por estupor todavía de cómo es que perdimos y volvimos a perder. Sí, Gaby. Hay dos cosas que me gustaría aclarar. Una tiene que ver con el libro y mi investigación sobre el atentado que costó la vida de 94 personas. Y después un poco
lo que fue el origen de aquella cosa que cuenta en su momento Pepe Liachev, que fue la primera reunión en Alepo, a que yo pude acceder después al contenido de esa reunión y que por eso yo termino declarando en esta causa, porque ahí en ese diálogo hay cosas que son muy aclaratorias. Pero yendo primero a los 94 fallecidos, que están todavía impunes después de 23 años, donde ningún gobierno, sin excepción, hizo absolutamente nada para resolver la causa. Básicamente no lo hizo porque para poder llevar adelante un proceso real de investigación y de poder descubrir a los autores de los atentados, habría que meterse muy profundamente en la conexión local, esto es, en la Policía Federal, en la CIDE, que encubrieron desde el primer día el atentado. El encubrimiento es indudable, es decir, independientemente de quién dio la orden, si fue Irán, si fue Siria, si fue el Hezbolá, lo que no cabe ninguna duda es que existió un encubrimiento enorme que implicó, por supuesto, la justicia. Hay un juez que está siendo juzgado por eso, hay 2 fiscales, Mulen y Barraquia, que están juzgados por eso, hay un presidente, te quiero decir, hubo un poder ejecutivo vinculado a ese encubrimiento. Eso se notó desde el primer día. Mi trabajo fue justamente, a pesar de veraja, fue investigar cómo se investigaba. Entonces yo accedí enteramente al expediente y a partir de ahí, chequeando el expediente, porque una de las cosas que dicen los abogados habitualmente, si no está en el expediente no existe. Bueno, en el caso AMIA, lo que no existía era el expediente, porque la mayoría de las cosas no estaban adentro del expediente. Entonces había que salir del expediente, hablar con testigos, y realmente, como en su momento habló acá Martín García, es cierto que durante todos esos años que yo tuve oportunidad de investigar, si bien existían lo que se llama ruidos de inteligencia, es decir, gente de los servicios de inteligencia, testigos que no se sabe si son verdaderos o no son verdaderos, insinuaban o decían abiertamente que Irán estaba involucrado. Pero en la causa mismo, es decir, en las pruebas, en los elementos que pueden servir para condenar a alguien, no existía un solo elemento real, comprobado, que implique a Irán. Estoy hablando de esos primeros 4 años, el libro se edita en el año 98. Es decir, en ese momento no existía ningún elemento contundente. De hecho, para que vos te des cuenta cómo esto es así, que cuando en su momento se detiene en Inglaterra, muchos años después, a un Soleimanpour se llamaba, era uno de los 9 implicados, cuando el juez inglés lo tiene preso, después mira la causa y lo tiene que soltar, porque efectivamente lo que había eran informes de inteligencia, sospechas, pero no existía una cosa contundente que implique... Bueno, de eso que vos escribiste en el 98, a esto que vemos hoy, ¿qué pasó? Lo que pasó, yo no sé qué es lo que pasó, porque lo que sí sé es que los elementos que existían en ese momento para Soleimanpour no mejoraron mucho como para que la situación sea distinta para los otros que tenían la alerta roja. Pero yo quiero leer 3 cositas que están en el expediente, que forman parte, que tienen que ver en un momento cuando están sentados hablando Timerman con Ali Akbar Salehi, que es el canciller iraní. En Alepo. En Alepo. Dice el canciller iraní, en su país quedó instalado el mito de Irán como Estado terrorista y las influencias negativas extremas hacen difícil que se acepte y se sepa la verdad. Y acá, esto es una confesión interesante que involucra a Timerman, dice: yo estoy aquí bajo precisas órdenes de nuestra presidenta para tratar de encontrar o buscar una solución a la causa AMIA. Los tiempos y humores dentro de nuestro país es un tema que resolveremos internamente. No está hablando de resolver la causa en términos de encontrar al culpable, sino dice encontrar una solución a la causa AMIA. Esto solo ya... ¿Y cuál es el interés? Déjame terminar porque ¿Cuál es el interés comercial? Sí. No, eso todavía no lo sé. Acá dice que el canciller iraní, Irán, la República Islámica de Irán, es una gran amiga de la Argentina, como se ha demostrado en todos estos años. El comercio es floreciente, la ideología estratégica es compatible y la posibilidad de aumentar está vigente. Lo importante es sacar el mito de que Irán es un Estado terrorista y que no quiere colaborar en esclarecer lo que pasó. Es importante elaborar un plan de acción donde las 2 partes queden satisfechas. Irán está dispuesto a involucrar a su justicia para que argentinos vengan y podamos estudiar juntos el caso. Nuestros países merecen que lleguemos a un acuerdo. Acá viene interesante. El lobby sionista americano tiene mucha influencia sobre el lobby sionista argentino. A lo que contesta Timerman: el lobby sionista argentino está controlado, aseguró Timerman. Hoy día somos muchos los que dudan de la responsabilidad iraní en el atentado. Ahora, acá lo que se está viendo entonces es que efectivamente el sentido que tenía este encuentro, el motivo de este encuentro, tenía que ver justamente con destrabar
el problema que implicaba para las relaciones comerciales las alertas rojas. Me gustaría responder lo que recién preguntabas, Claro. el interés comercial, cómo se gestó este memorándum, desde cuándo cambia lo que explicaba Débora, el giro geopolítico notable. Sí, porque este acercamiento, de ir a sí. Naciones Unidas, es decir, Irán, y de golpe nada. Pero aparte poner en tela de discusión una causa muy delicada. Pero vamos sí. a dar datos certeros. Muerte de Néstor Kirchner a partir del 2010. Vos podés ver cada uno de los discursos de Cristina y cómo se gesta el memorándum. Es una cuestión de tiempo y espacio. Se puede ver claramente. ¿Qué dice Bonadío acá? En que, insisto, no quiere decir que sea la verdad, pero tenemos que ver qué dice la justicia hoy. Dice que la clave está en el secreto de la negociación. Que hubo reuniones, por ejemplo, la que contaba recién Gabriel Levinas, en Alepo, no informadas de cómo se gestó el memorándum con Irán. Esas reuniones no eran conocidas, y esto no exculpa ni a los diputados ni a los senadores del mamarracho que terminaron votando, pero lo que dice Bonadío es que se ocultó el verdadero motivo. Cita el fiscal Policita, ya no Bonadío, una reunión el 20 de mayo de 2013. ¿Y el motivo cuál era? Donde Luis Delía, y ahí te contesto, va al despacho de Julio Devido. ¿Luis Delía a título de qué? Luis Delía a título de, qué sé yo, de una especie de operador iraní en la Argentina, que lo conteste él, pero te lo redondeo. Dura 68 minutos la reunión, dice el fiscal Policita. Cuando termina, están las escuchas telefónicas, Delía llama a Yusuf Khalil, este misterioso hombre cercano a Irán en la Argentina, y le dice, estuve con el Kia, están dispuestos a mandar gente de YPF, respondo, energía, de YPF, con nosotros dos para hacer negocios allá es Irán, intercambiando granos y carne por petróleo. El problema es político. Dice, necesitamos la aprobación del memorando. Argentina quiere negociar Estado a Estado. ¿Qué pasa horas después? Y con esto cierro. Khalil llama a Mohsen Rabbani. Mohsen Rabbani era el hombre de Irán, del gobierno de Irán, pero que tenía vínculo con la Argentina, funcionario iraní. Y le dice, hoy tuvimos una reunión con Devido, en donde manifestó que está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar la transacción con la República Islámica. Después salió el memorándum. Sí, a ver un minuto. Sí, ahora voy. Sí, vamos a plantear un poco el tema donde corresponde. Perón decía que no se puede analizar nada de política si no se ve en el panorama internacional. En el mundo hay dos ejes que tienen intereses contrapuestos. Uno es el eje Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel. Y el otro eje es China, Rusia e Irán. Entonces, cuando se crea, Walter Moore, que falleció esta madrugada, escribió hace varios años un libro que se llamaba Estados Unidos contra el Tercer Mundo, que planteaba que como se terminaba el enfrentamiento de la Guerra Fría con Rusia, Estados Unidos tenía que inventar un enemigo. Y ahí aparece, un año después que escribe este libro, Walter, el famoso tema del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. A partir de ahí, el enemigo, uno lo ve por las series, antes lo malo eran los japoneses, después eran los rusos, O sea, fue un y ahora eran los autotentado, musulmanes. Como dijo Eve, un autotentado. Se autotiraron las torres. Perdón. Entonces, hay muchas teorías, Mirá vos. hay gente que Muy está bien. exiliada acá por haber hecho las filmaciones para una empresa contratada por la CIA tiraron las del soterramiento del edificio, donde demostró que La había AMIA la cosas que volvió no a él. tenían nada que ver con eso. Bueno, hay teorías. Como vos tenés la teoría de que Irán tiró la AMIA, yo tengo otra teoría. Israel contraria. voló la AMIA. No, pero debe como ser vos fantaseás, yo también. Pero García, no fantasea, hay una causa judicial. Está la teoría de la línea. Sí, por favor, que termine Martín. Siga adelante. Entonces, si no hay ninguna prueba de que Irán era culpable de la AMIA, como bien dice Gabriel Levina y los demás autores, ¿cuál es la razón por la cual no se pueden juntar con Irán y llegar a acuerdos comerciales, acuerdos de lo que sea? Yo no sé qué pasó ¿Cuál es el después? problema? Yo no sé lo que El pasó problema lo tiene Estados Unidos. ¿Quién es el que demoró todos estos 20 años el tema de la AMIA con el tema de Irán? Martín, Estados Unidos. No, es el único que tiene Martín, intereses el único en que esto no se responsable por el estado de la resuelva. causa es el Estado argentino. Porque no hace tiene nada que ver Estados cuestiones de Unidos. Estado por Es encima de el Estado Menem, argentino por el único encima responsable. No, porque está diciendo de cualquier cosa. Duhalde, por encima de todos los Martín, te presidentes. hago una preguntita. A ver. Es el Estado argentino el único responsable. No, para el nada. único Para responsable. Los jueces son argentinos, Bueno, es una opinión. la investigación Es está una en manos de opinión. argentinos, los policías son argentinos,
la orden CIDES de Estados Argentina. Unidos fue que no hubiera investigación. Siempre es el Estado argentino que falla, aunque sea por órdenes de quien sea. Entonces, ¿por qué Estados Unidos o la cuestiona orden el acuerdo? Perdón, si a vos te dan la orden, vos la resolvés o no la resolvés de acuerdo a tu criterio. Pero el Estado argentino es el único que tendría que haber resuelto la causa AMIA y no lo hizo. A ver si señora que no la da. Había un contexto, preguntaste lo económico, hubo una razón económica y además es explícita y eso está explicado en el acuerdo, en el memorándum, como también asimismo en la causa. Sí. En ese momento la situación de Argentina, recordemos, no nos prestaba el mundo y si el mundo nos quería prestar plata era tan cara que ni Venezuela ya nos prestaba. Entonces en realidad lo que se interpretó siempre, y además es explícito, hay una cifra que se habla creo, sí, ayúdame Johnny, pero creo que es 10.000 millones o un poco más de dólares, estamos hablando, por intercambio comercial. Si uno mira la balanza comercial, efectivamente la balanza comercial con Irán empieza a mejorar sustancialmente. Es la exportación de granos, básicamente lo que Argentina iba a proveer, y uranio. Recordemos que también acá en el medio hubo una cuestión de energía nuclear. En momentos que Estados Unidos estaba negociando un acuerdo con Irán para justamente acordar el tema del uranio. Ese acuerdo se celebra en el transcurso que se está negociando Argentina con Irán. Por eso luego, esto interpretan, yo no soy una experta, que el Parlamento iraní no lo aprueba porque ya no tenía sentido y habían empezado las negociaciones entre Estados Unidos. Vamos con algunos Irán. mojones cortitos, por ejemplo. Vamos a empezar de atrás para adelante, lo que decía recién Lili del plan nuclear iraní. Empieza en los años 60 con ayuda argentina, hace 50 años. Diseñado por un argentino. Diseñado por un argentino. Tayant. En el régimen de Reza Pahlavi, los Shah, otra Irán, una Irán occidental, etc. Después del 79 viene la Revolución Islámica, el Ayatollah Khomeini, y en los años 90 empieza un proceso de radicalización chiita muy fuerte, con dos enemigos, Israel en un punto, y los suníes. Ahora estamos acercándonos a eso, que es Arabia Saudita. Claro. La gran final es Arabia Saudita contra Irán. Eso nos queda lejos, excepto porque en la búsqueda de tener la bomba atómica que Irán no tiene, Israel sí tiene, por ejemplo, aunque no lo admite, lo tiene y se sabe, los iraníes buscaron todos los métodos posibles. Aún mientras negociaban paz, firmaban papeles de no proliferación, buscaban todos los caminos posibles, los conocidos y los desconocidos, los que ellos venían siguiendo y los nuevos también, por las dudas, sumar conocimiento, tecnología, saber. Y hubo un acercamiento con Argentina. Hay un científico cuyo apellido empieza con L, que le avisaron que los papeles que él tenía estaban siendo de interés de Irán, y el tipo puso todo en un pendrive y que lo llevaba colgado de su cuello. Ese tipo... Siento que me estás contando un capítulo de Homeland. Y bueno, pero eso lo supo Bonadío, es parte de una declaración que hoy parcialmente transcribió en la sentencia, parcialmente estos datos no están. Sé que hubo allanamientos cuyo contenido tampoco están, o sea que hay más información de lo que vemos. Pero ahí. esa sofisticación, ese espionaje y esas guerras frías y no frías, ¿cómo llegamos a este Chidelía? ¿Por qué? Porque vos le vendés cosas, aunque sean ciertas o no, porque en esto también está la runfla argentina.